Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Servidor y amigo Eduardo Zapata. Una vez más en representación de SICAFI y esta vez me encuentro con grandes personalidades y en conmemoración al Día del Psicólogo me gustaría compartir con todos ustedes algunos temas para romper clichés y paradigmas en cuanto a la psicología. Si bien es cierto, la psicología es importante, así como tener un abogado, como tener a un doctor, inclusive a un mecánico de cabecera y más aún después de la pandemia. Los efectos que trajo la pandemia materiales fueron durante, pero los efectos internos en nosotros como personas vienen después de la pandemia y entonces es por eso que es de vital importancia que sepamos y conozcamos un poco más lo que es la psicología y para ello pues me encuentro con la maestra Yunen y la maestra Norma Angélica y me gustaría que se presentaran para que la gente las conociera. Bueno, yo soy la maestra Norma Angélica Trejo Barrera, tengo una licenciatura en psicología clínica, tengo una maestría en psicología clínica y tengo una especialidad en cognitivo-conductual. Ejerzo la profesión desde hace más de 20 años, doy clases a nivel preparatoria, universidad y tengo un consultorio. Bueno, mi nombre es Yunuen Aguilar Cortés, soy licenciada en psicología con una maestría en atención infantil, con la especialidad en psicología clínica. Doy clases nada más a nivel licenciatura, a nivel privado estoy como psicóloga en una escuela, a nivel bachillerato nada más lo tengo y además tengo mi consultorio también en otra área de la psicología no clínica o educativa. Doy capacitación a empresas para poder generar en el obrero o en el trabajador el ímpetu no solamente por estudiar, sino es un desarrollo integral a nivel mental de lo que se les proporciona en estas empresas y capacito también sistemas de lectura. Ok, perfecto. Pues tienen una amplia experiencia en la rama de lo que es la psicología, ¿no? Bueno, la pregunta obligada aquí es ¿qué fue lo que las llevó o lo que las motivó para estudiar la licenciatura en psicología, pudiendo haber estudiado cualquier otra? Híjole, bueno, mira, en mi caso fue todo un panorama porque por mi cabeza no había pasado psicología en realidad. En ese entonces las pruebas de orientación vocacional pues no estaban como que muy a la vanguardia, no había como algo que te llevara o te diera como es actualmente, que ya hay hasta en plataformas, te dicen mira tienes este perfil, un estilo de aprendizaje, diferentes situaciones. A mí fue por gusto, cuando llego y me dan a escoger entre universidades, yo veo, bueno, ¿cuál carrera es la que yo quiero? Okay. Y me llamó la atención, dije, pues vamos a probar. Y tuve la fortuna de, el primer día de clases, un maestro me enganchó que me enamoró. Me enamoró con una clase, no se me va a olvidar porque era teorías del aprendizaje, entonces de ahí fue donde me enganchó. La manera en la cual lo dio, se dirigió y la manera en la cual envolvió toda la cátedra me enamoró y de ahí para al día de hoy hasta aquí. Muy bien, pues es que sin duda alguna todos tenemos una historia diferente por el cual elegimos una profesión, ¿no? Cierta profesión. ¿Cuál es la tuya? Bueno, a mí me empezó a gustar psicología cuando la tomé en la preparatoria. En la preparatoria yo tomé los últimos 2 semestres, se lleva psicología, y la maestra que me impartió la materia realmente me encantó mucho, que es cuando yo decido ser psicóloga. Y a partir de ahí, pues mi carrera me apasiona, la amo y siempre es lo que digo cuando algún estudiante hoy en día quiera elegir una carrera, que lo primordial es que amen su carrera y que se apasionen de esta y que la ejerzan sobre todo con amor, respeto y con todo el código de ética que corresponde. Claro, eso es indispensable, no nada más para los profesionales, sino como seres humanos también, ¿no? Amar lo que hacemos nos va a dar un plus que nos va a llevar al éxito, sin duda alguna. Ahora que ustedes ya ejercen, después de años de haber estudiado la licenciatura y de estarla ejerciendo, ¿cuál es la postura que tienen o qué piensan sobre la psicología? ¿Cuál es el panorama que tienen hoy día? Es tan amplio y es tan multidisciplinario
Por eso cuando me preguntan, ¿y qué haces en una empresa, por ejemplo, que no te gustan recursos humanos, ¿no? Que esa es una vertiente de la psicología, lo que es la parte organizacional, Claro. la he ejercido, no es algo que me llene o me complemente en el área de la psicología, pero sí, por ejemplo, el cuidado de la salud mental, el hecho de poder ir generando y hasta en la publicidad, ¿no? ¿De quién hacen uso? Pues los psicólogos. Claro. Un abogado, ¿de qué hace uso para poder determinar, por ejemplo, la guardia y custodia? De un psicólogo para poder, entre otras tantas especialidades, ¿no? Claro, a través del peritaje. Claro. No sé, un ingeniero diría, bueno, ¿como para qué no? Claro que sí, ¿por qué? Porque tienen que ver si el impacto va a poder generarle a lo mejor en el ser humano una cuestión ambiental, y la cuestión ambiental puede generar estrés, puede generarles una, no sé, una problemática de salud que les conlleve a una depresión, a una ansiedad. O sea, de verdad que nosotros trabajamos de una manera multidisciplinaria en la cual ni siquiera se dan cuenta, en las cuales nosotros invertimos. Okay. Y obviamente a lo largo, ¿no?, de los años, yo creo que actualmente es cuando yo creo que están volteando a ver más al psicólogo hoy en día. Y yo creo que fue después de la pandemia cuando realmente la sociedad vio al psicólogo de otra forma, porque anteriormente pues esos estigmas que hemos estado luchando los psicólogos constantemente a nivel social de es que para qué vas con el psicólogo si está más loco que yo. Claro. O no, el psicólogo tiene más problemas que la persona, y eso es mentira. O sea, no, incluso pues, todos necesitamos un psicólogo en un momento de nuestra vida, como tenemos a un abogado, un contador, un arquitecto, un ingeniero, un dentista, un médico, pues también el psicólogo es importante. Y también yo experimenté como la maestra Jung la parte de recursos humanos, y la verdad es que tampoco me apasionó tanto. Es un área muy diferente, es un área pues fría, ¿no? Que por ejemplo al aplicar pruebas psicométricas era así como me decían, pues ahí déjalos, ¿no?, que contesten y vete a la oficina de nuevo y ejecuta tu trabajo. Y mientras que en la clínica para nosotros eso no es importante, o sea, para nosotros sí es importante estar ahí con la persona, aplicando las pruebas, viendo su comportamiento, esa sensación que tiene, la comunicación no verbal. Pues la psicología implica muchísimas cosas, y a lo largo de la vida yo creo que la sociedad ya está viendo de otro punto de vista al psicólogo, y eso es importante. Sí, definitivamente, hace rato lo mencionaba, ¿no? El tener a un psicólogo de cabecera es tan importante como tener a un abogado, inclusive hasta a un mecánico, porque podemos estar yendo con uno, con otro y con otro, y dependiendo de la prontitud o dependiendo del profesionalismo que esta persona le ponga, es como va a tener resultados el paciente, ¿no? En este caso, o la persona que vaya a solicitarles alguna terapia o alguna ayuda. Indudablemente después de esta pandemia, pues no sé cuál sería el término correcto, pero como que hubo un cúmulo de sentimientos, de necesidades, de emociones, que de repente cuando volvemos nuevamente a salir a nuestras actividades no sabemos cómo controlarlas, cómo manejarlas, y por algún suceso nos explotamos por cualquier cosa, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros como seres humanos nos movemos a base de sentimientos, de emociones, de sensaciones. A donde nuestro temperamento está o se sienta bien, ahí es donde debemos de estar, pero para lograr encontrarlo necesitamos experimentar muchas cuestiones, y todas las cuestiones nos llevan a tener una reacción mental, ¿no? Y ciertos comportamientos que derivan de este pensamiento, ¿no? Entonces, ahora me gustaría saber qué opinan del antes y después de la psicología hoy día, ya en una manera personal, y qué le recomendarían a un estudiante de psicología en base a esta experiencia que tienen a bien compartirnos. Yo, por ejemplo, a los estudiantes de psicología y a mis estudiantes a nivel universitario, siempre les digo que es una gran responsabilidad la que tenemos también nosotros. Porque si no ejercen bien la psicología, puede afectar más la parte emocional del otro. Incluso una palabra que puedas tú decir de una forma incorrecta y la percibe, pues obviamente
el impacto que puede generar, que incluso hasta se puede quitar la vida. Claro. Y sí ha pasado que varios colegas les ha pasado en el cual sus propios pacientes se quiten la vida por esas cuestiones que no guían bien al paciente. Entonces les digo, es una gran responsabilidad que tenemos y deben de ejercerla con responsabilidad y compasión, pero para eso también tienen que acudir a terapia, porque si ellos también no acuden a terapia, sus mismos problemas que traigan también emocionales los van a proyectar con sus propios pacientes y eso también está muy grave. Hoy en día las generaciones, pues algunos estudian nada más por obtener un título, por otros porque el abuelo fue psicólogo, el tío es psicólogo y debo de ser psicólogo, y eso es un gran error también hoy en día. Y siempre les digo, no, o sea, la carrera es porque tú la eliges, Sí, claro. tú decides, nadie te debe de obligar en esa situación. Debes de amar aquello Debes de que vas a amar, hacer, ¿no? claro. Entonces, siempre les recomiendo eso a los chicos, el de la gran responsabilidad y el impacto que tenemos como psicólogos, porque sí hay muchos casos de ciertos colegas que en vez de ayudar al paciente, pues lo terminan enterrando más emocionalmente. Claro, en el ámbito del derecho a veces decimos, ¿no? Qué bueno que hay abogados que son malos, porque gracias a ellos los abogados que pretendemos o que somos relativamente buenos tenemos trabajo, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, me acordé de una frase de un filósofo y precursor también de la psicología, Friedrich Nietzsche, que decía que ten cuidado cuando tú mires al abismo, porque el abismo también te está viendo a ti. Entonces ahí entra lo que comentas, ¿no? Con los colegas que tienen al estar frecuentando a un paciente o de los mismos estudiantes, ¿no? Sí, pero aquí es algo bien, bien interesante. A diferencia, por ejemplo, ahorita haciendo mención de lo que tocabas, que el mal abogado me genera a mí obviamente más trabajo. En nuestro caso es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú hagas una mala praxis dentro de lo que es la psicología va a generar estragos y el impacto viene a nivel social también. Una, dos, yo siempre les digo, tu parte ética siempre tiene que estar hasta arriba, hasta arriba. Esa pasión te tiene que llevar a la buena práctica y por consiguiente te tienes que obligar a estar estudiando, a estar leyendo, a estar actualizándote día con día. Por tal motivo, obviamente, no es la psicología, la misma psicología de cuando estudiamos actualmente. Cada día se va evolucionando cada vez más. Es todavía más responsabilidad para nosotros como salud mental, porque no es algo tangible. Por ejemplo, me duele el hígado y pues te dan ahí que la medicina, lo que sea, ¿no? Te vamos a operar, aquí no, aquí es la mente. La mente, Sí, y es tan poderosa que literalmente tienes la vida de la persona en tus manos, y eso es algo que no han podido tener muchos, esta concepción de la gran responsabilidad que implica el ejercer la práctica clínica. O los propios colegas, ¿no?, que dan medicamentos a los pacientes. Sí. Eso es gravísimo, porque nosotros como terapeutas no medicamos. No, claro. El único que medica es el psiquiatra, porque se aventó la carrera primero de medicina y luego ya la especialidad de psiquiatría. Pero hay muchos colegas que sí mandan antidepresivos, y el impacto de un antidepresivo es fuerte a nivel cognitivo. Siempre les digo a mis pacientes, evitemos llegar a los fármacos hasta que ya realmente sí sean necesarios, porque realmente es un impacto en todo el organismo. La persona está ida y puede después hacer una codependencia terrible. Incluso son fármacos que se deben de quitar paulatinamente, porque a veces los pacientes dicen, ya, me siento súper bien, ya dejo de tomar el fármaco, y al contrario, si tenían una depresión leve, se vuelve profunda. Sí, definitivo. Y todo por ahí. Y algo que decía la maestra es que, por ejemplo, los trastornos, ¿no?, van aumentando cada día más. Cuando estábamos estudiando, pues eran otros, ¿no? Otras patologías, ¿no? Claro. Va evolucionando como toda ciencia social y de la salud en todos lados, va evolucionando, ¿no? Entonces, aquel que piense que la psicología
o que va a estudiar psicología o la va a ejercer de cierta manera, que no tenga que actualizarse, está condenado totalmente al fracaso. Es lo que estoy percibiendo, porque como va evolucionando, también tienes que irte actualizando. Pero también las generaciones. Antes, por ejemplo, el psicólogo, o antes se acudía al psicólogo el adulto, ¿no? Hoy en día son muchos los adolescentes y los niños que también ya van al psicólogo desde temprana edad. Bueno, es que se está rompiendo también este gran estigma que se tenía, el psicólogo es para los locos. Y como yo no voy al psicólogo, yo no estoy loca, yo lo puedo arreglar por mí. Y no es de que no lo vayas a arreglar, porque también estamos muy estigmatizados por las películas americanas, ¿no? En donde van a llegar y con eso usted, ¿cómo se siente la verdad? Sí. Esta famosa frase, ¿no? Y con eso, ¿cómo se siente usted? Y no es así, o sea, y tampoco es de van a llegar y van a encontrar el diván, o sea, no, la práctica es totalmente diferente. Bueno, el diván lo encontrarías solamente con el psicoanalista, ¿no? Que el psicoanálisis es otra cuestión. Sí. Son otras cuestiones, por ejemplo. Sí, ya ese es el psicoanálisis. No, eso es. Lacan, Freud, ¿no? Melanie Klein, ¿no? Esos son psicoanalistas, pero eso ya es otra cuestión que es mucho más profundo. Yo siempre he respetado a los psicoanalistas porque es otro mundo y ahí sí todo lo que tú digas será interpretado, ¿no? Los sueños de hipnosis, pero también es una gran responsabilidad, claro, porque si no hacen una buena hipnosis o una buena regresión, la persona se queda ahí. A lo mejor inducirte, pero también el regresarte a... Tan poderosa es la mente, ¿no? Claro. Y las palabras que el psicólogo pueda decir o ejercer. Y de ahí viene también muchas de los paradigmas o de lo que se pueda ir generando, algo tan simple, ¿no? Recuerdo cuando era niña, creo que todavía por ahí anda el señor X, que sacaba un péndulo y bueno, hipnotizaba a todo el mundo. Y decían, eso es la hipnosis ericksoniana, por ejemplo. No, eso no es la hipnosis. Es otro proceso totalmente diferente, no es de con tu péndulo y duerme y ahora te voy a hacer eso. Eso no dista mucho de la realidad y de la praxis. Bien lo dices, ¿no? Las películas americanas de eso es lo que exhiben, ¿no? Claro. Que incluso entrar a la escuela de psicoanálisis, que son los círculos de Freud, es todo un trámite bastante laborioso, o sea, porque tienen que ver, ahora sí, estudiar todos los tomos de Freud, hacer una carta de petición, escribir el por qué quiere ser psicoanalista, o sea, esa es la verdadera escuela del psicoanálisis, pero para poder entrar ahí, sí es todo un protocolo. No es como, por ejemplo, que estudiamos en escuelas, ¿no? Particulares, ¿no? El que tenemos la misma corriente cognitivo-conductual las dos. ¿Tú eres sistémica? Perdón, maestra. No, yo soy cognitivo-conductual, ella es sistémica, es otro rollo, ¿no? Y son muy diferentes, pero no están peleados. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, la terapia cognitivo-conductual modifico el pensamiento y la conducta, o sea, modifico las dos. Okay. Aquí viene toda la parte sistémica, viene desde la escuela de Palo Alto. Hay diferentes maneras, a mí me gusta ejemplificarlo de esta manera. ¿Sí? Es como un sistema, en donde, como el Sol, el sistema solar. El Sol es el centro y los planetas giran alrededor y tiene que tener justamente como sistema un orden y una jerarquía. Sí. Y a partir de ahí, obviamente, ¿qué sucede cuando Plutón quiere ocupar el lugar de Saturno? Va a generar un caos. Y justamente eso es lo que nosotros vamos tratando de irlo aterrizando, pero esas ya son otras cuestiones como parte de la misma ramificación y de todas las corrientes que existen en psicología, porque luego también se ponen de moda, ¿no? No me vas a dejar mentir, maestra. Es que yo voy al psicoanálisis, yo voy a la terapia cognitivo-conductual, yo voy a las constelaciones que es a la gestal, los cognitivistas, los cognitivistas casi no hacen mucho auge porque ellos se dedican un poquito más o van más enfocados en la parte del desarrollo y estas cosas. Fue como más resaltada cuando se unieron las dos escuelas, la cognitiva y la conductual, que es la que yo ejerzo. Okay. Pero la mía es todo lo contrario, ¿no? La mía es así como modificar el pensamiento, la conducta, esa parte de los reforzadores, las tareas, esa parte del condicionamiento que de por sí, ¿no? O sea, nosotros desde pequeños se ejerce el condicionamiento, que desde que íbamos en el kinder de, te portas bien, estrellita, una estrella, o felicidades, o una paleta, te portas mal,
es platicó, no mala conducta, hablemos a los padres, o cuando no hacías las labores en casa te castigan, entonces todo eso es el condicionamiento puro. Claro, me suena como que a un tipo placebo, ¿no? Así atacas a lo mejor en el momento alguna conducta que tú quieres que se mejore, pero en realidad como tal la conducta o el comportamiento no lo atacas de fondo, ¿no? Nada más es algo temporal. No. No, se ataca de fondo, por eso es cognitivo-conductual. Y lo más difícil de modificar son los pensamientos. Ah, no, yo me refería al ejemplo que decías, ¿no? De darle un dulcecito Ah, al sí, sí, niño. sí, sí. Mira, Sí. ahí... No como tal de la corriente. No. Este es otro proceso que tiene que ver con la parte terapéutica. Me gusta mucho ejemplificarlo aquí a lo mejor con la película de Patch Adams, cuando agarra y te dice, ¿qué ves? O sea, ponen los 4, ¿qué ves? No, pues 4 dedos, no, ven más allá. Justamente eso es la práctica, es ver más allá. O sea, no es quedarte con el síntoma. A mí, ¿de qué me sirve si tengo el tic, no? Y te voy a quitar el tic, ok, ¿me vas a quitar el tic? Ok, sí, pero ¿qué te origina el tic? Porque te lo puedo quitar, pero va a regresar. Es ver qué es más allá. Sí, es profundizar. Sí, claro. Y ese es un grave miedo que tienen los estudiantes hoy en día, de profundizar y de abrir. Incluso cuando hacemos prácticas con los estudiantes, no saben profundizar porque tienen miedo de abrir precisamente la caja de Pandora, claro, y las emociones y la parte oscura, ¿no? Este es un tema muy interesante, ¿no? La caja de Pandora. Forzosamente para poder mejorar, no sé si sea en lo correcto, yo lo considero desde este punto de vista, para poder mejorar o a lo mejor combatir algún malestar que tenemos mental, algún trauma, no lo sé, forzosamente debemos de pasar por ese momento incómodo que tenemos que vivir para poder entrar al fondo de nosotros y de atacar esa situación y poder salir adelante de ello. Sí, tenemos que ir al origen siempre. Y tenemos que hacer un retroceso hasta tu infancia, porque la mayoría de los traumas, del dolor, el sufrimiento, el abandono, se genera desde la infancia, y que obviamente eso se refleja en la vida adulta, el cómo te comportas, cómo te relacionas, cómo es tu autoestima, cómo es tu seguridad, incluso cómo son tus relaciones. Claro. Y el proceso terapéutico es tan fuerte que piensan que es enfrentarte al terapeuta, ¿no? Me voy a enfrentar, le voy a contar, ¿no? Como ir con el padrecito a confesarse, y no. ¿Por qué es tan fuerte el proceso terapéutico? Porque literalmente es enfrentarte a tu espejo, enfrentarte a ti. No te enfrentas al terapeuta. Nosotros no juzgamos, no regañamos, no criticamos, o sea, no. Te enfrentas a ti mismo. Y la lucha es contigo. Y esa parte es parte de nuestro encuadre, ¿no? La primera parte, que cuando nos presentamos con nuestro paciente, es decirle, no estoy aquí ni para juzgarte, ni para criticarte, estoy aquí para ver cuál es tu problemática o las problemáticas, y ver qué está originando esa situación. Y no somos magos. Sí, no somos de bruja nada más les digo, nada más ¿no? tengo la cara. No tengo la bolita de cristal, ojalá la tuviera, pero no, nada más de bruja tengo la cara. Entonces, es ir al medio del asunto, es ir a profundizar. Es como si yo le digo a alguna persona, te voy a mostrar el camino de aquí a la luna, y señalo a la luna y solamente ve mi dedo, no ve todo lo que hay en el inter y hacia la luna. Y todo lo que te vas a encontrar, bueno, pues ahí es en donde justamente entramos, ¿no? Tus recursos, con qué cuentas, con qué no cuentas, y cómo aprender a usarlos como herramientas en tu vida cotidiana. Claro, ahí estamos hablando de aceptación personal, ¿no? De qué tengo, qué no tengo, y lo que tengo lo acepto y lo que no también, ¿no? Para poder seguir adelante. Que esa es una parte siempre, al final, cuando el paciente acepta, ¿no?, la problemática, hay un gran avance. Cuando el paciente no acepta la problemática, se rehúsa incluso a hacer el trabajo terapéutico, y se va a estancar él mismo en ese proceso terapéutico hasta que no acepte desde dónde viene ese trasfondo. Sí, es que indudablemente es un tema demasiado interesante, demasiado importante. A mí en cuestiones filosóficas se llegan a tocar a veces puntos psicológicos, pero no adentramos o no he adentrado. Es de decir que el comportamiento humano desde un punto de vista filosófico lo podemos decir que es a través de psicodramas. Todo lo que percibimos lo llevamos a la mente, y estando una vez en la mente surge también una cierta congruencia entre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, ¿no? Entonces,
me imagino que tienen muchas historias a lo largo de su profesión, entre buenas, malas, bueno, digamos no malas porque no hay nada malo, todo es aprendizaje, pero a lo mejor que no les dejó o no les llenó no les dejó el sabor de boca, pues no por ustedes, sino por quizá la situación o el mismo paciente, ¿no? La misma persona, pero definitivamente considero que sí han de tener suficientes historias como para contar a muchísima gente, ¿no? Demasiadas, demasiadas. Por ejemplo, yo a lo largo de mi vida laboral como terapeuta sí me he encontrado mucho esa parte de, volvemos otra vez a repetir esa parte de mis colegas que medican, ¿no? O en la primera sesión les dicen, tienes depresión, tienes ansiedad, ¿no? Tienes bipolaridad, pero en una primera sesión no podemos diagnosticar para empezar. Y tampoco podemos etiquetar porque es otra cuestión, o sea, ¿cómo le vas a decir al paciente, sí eres depresivo o eres ansioso? Ahí viene el depresivo, ahí viene el distímico, ahí viene el que su personalidad múltiple y viene con la segunda. No podemos hacer eso. Para empezar, luego a veces hasta los mismos pacientes dicen, es que me diagnosticaron depresión, y entonces yo les pregunto, ¿qué es la depresión? Porque ni siquiera saben qué es la depresión y ya los diagnosticaron con depresión y ni siquiera tienen síntomas de depresión. Claro. Entonces, yo me he topado mucho con eso últimamente, con colegas que no hacen como bien la chamba, y es donde también a nivel social, pues obviamente sí decae demasiada esa parte, que dicen, no, pues ¿para qué voy con otro terapeuta? Va a ser lo mismo. Pero esa es la cuestión constante. Y en cuestión de casos, pues la verdad la mayoría de mis casos son como de depresión, ansiedad, y parejas. Tengo muchas parejas en las cuales pues son, obviamente caen en la relación tóxica autodestructiva. Y hay que aprender obviamente a esa parte de que tengan una buena comunicación asertiva, el poner esa parte de la confianza, que es la confianza, que es la seguridad, porque ni siquiera saben qué es la confianza, qué es la seguridad. Tienen que trabajar primero entre ellos mismos, como individuos, para que después se fortalezca la pareja. O también me ha tocado en el que pues ya la pareja ya no da más y hay que terminar sanamente como corresponde dentro del mismo consultorio, es decir, ya no dio más la relación, ya no da más, se están lastimando demasiado, ya no hay un sentimiento, un vínculo afectivo positivo, hay que terminar de la forma correcta, porque también no sabemos terminar una relación de la forma correcta. Es que te vuelvo a lo mismo, todos actuamos nos dejamos llevar por estos sentimientos y emociones, y lo que sentimos es cómo vamos a comportarnos en ese momento, y es complicado estar frío, mantenerse sereno, tener temple, tener esa serenidad para poder tomar una buena decisión, trayendo todo ese sentimiento encima, ¿no? En nuestros hombros. Yo me imagino que se debe ser, no me imagino, es complicado. Bueno, es complicado, pero también tenemos que tener esa conciencia de el trabajo es el trabajo. Sí. Yo, por ejemplo, yo no me voy a dormir con los problemas de mis pacientes. Nunca me ha pasado lo que es la transferencia y la contratransferencia. Gracias, ¿no? No lo he vivido, ¿no? Y no lo quieren vivir. Ni lo quiero vivir. Es muy feo, ni lo quiero vivir. Es muy feo. No lo quiero vivir. A mí me tocó, pero del otro lado. Pero si yo duermo tranquila y no me traigo a la casa los problemas de mis pacientes, o sea... ¿Pero siempre fue así o es siempre, de... bueno, no. Para mí, yo siempre lo he vivido así. Norma Trejo, siempre lo he vivido así. O sea, nunca me han afectado los problemas. Y por ejemplo, lo veo con mis estudiantes, cuando hacemos una práctica y llora alguien, ya están llorando todo el resto del salón. Les digo, no muchachos, o sea, ni pueden llorar, ni pueden sentir nada, ni pueden ir a abrazar al paciente, o sea, tampoco está permitido esas situaciones. Y hay colegas que también hemos luchado y conocemos casos, ¿no? La maestra y yo, en la que los abraza, en la cual a vivir a su casa. Les dan galletitas, ¿no? El agua. Entonces podemos entender que es una ciencia humana, sí, una ciencia social enfocada al humano como todas, pero hay una línea que no se debe de cruzar. No debes. Es una línea extremadamente delgadita. Y hay ocasiones que efectivamente yo no me llevo nada a mi casa, ¿no? Suficiente vida tengo y porque soy ser humano. Fuera de, soy un ser humano. Claro.
siente, piensa, se enoja, tenemos problemas, todo. Yo siempre les digo, por ejemplo, a mis pacientes cruzando esa puerta, usted sigue su vida y yo sigo mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque tampoco es de, le voy a decir cómo actuar y qué hacer, no, esa es su vida. Él sabe y él tiene toda la vertiente, todas las alternativas para que él lo ejecute, porque es su vida, Claro. no la mía. Sí, claro. Obviamente, todos los que nos dedicamos a la práctica clínica, claro, y por supuesto que tenemos que estar en proceso terapéutico. Constantemente. Claro. Hay un patrón Claro. que seguir o una Claro. temporalidad. Claro, por ejemplo, para también nos sirve para darnos cuenta, ¿no? En el darnos cuenta con esto de las transferencias y contratransferencias me dio mucha risa, porque yo tuve un paciente que me percaté hasta como por la tercera sesión que el paciente ya se había generado una fantasía conmigo impresionante. Dije, en la torre, ya no va por ahí. Que viéndolo así a veces, por ejemplo, No. los pacientes hombres lo generan con las Sí. terapeutas, ¿sabes? Sí. Esa parte de fantasear con la terapeuta, pero como volvemos al principio, les decimos, no estoy aquí ni para juzgarte, ni para criticarte, entonces ¿cómo los escuchamos? Como que se proyectan en otra esfera, ¿no? Y se pierde en esa situación que empiezan realmente a fantasear. Claro, no Sí, recuerdo cómo con se la llama, terapeuta. no recuerdo cómo se llama el síndrome de la enfermera que está atendiendo al paciente y el paciente termina enamorado de la enfermera o del alumno que se enamora del maestro o de la maestra, ¿no? Entonces también pasa esto dentro de la psicología. Son clichés sociales que obviamente pues, se tienen que romper. ¿Qué hice en este caso? Lo primero que se tiene que hacer es una canalización. O sea, agarro y canalizo. Yo no puedo atender por ética a este Claro. paciente. Y viceversa, o sea, si yo veo que hay algo que no, con lo cual no me siento, y no precisamente en una parte del enamoramiento o de un gusto físico, atracción, o sea, fuera de otras situaciones, lo que tengo que hacer por ética es canalizar, claro. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, no todos los pacientes son para todos los psicólogos. Claro. Y también debes de ser consciente de decir, bueno, con estos casos sí puedo, Y con estos no puedo. Aprender a decir no. El de trabajo con niños o trabajo con adolescentes o trabajo con adultos, tenemos que tener realmente esa ética, volvemos, de decir con quién sí y con quién no también podemos decidir. Claro, yo creo que la ética es la base de toda sinergia para poder trabajar en conjunto y poder mejorar desde nuestra trinchera un poquito esta sociedad, ¿no? Sin olvidar jamás que antes de ver a la persona como un cliente, como un paciente, debemos de verlo como un humano, ¿no? Y no olvidar eso, que se está tratando a un humano, porque se ha escuchado como esos clichés y paradigmas que el psicólogo le dice, no más el psicólogo, el médico, el abogado, todo el mundo trata de verlo como un cliente, como verlo de una manera económica y no dejarlo ir y atraparlo para que esté aquí, ¿no? Entonces ahí es donde olvidan que están tratando con un ser humano, no nada más es dinero, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, hay una corriente que es el humanismo, que es donde hablábamos, ¿no? Que conocemos a humanistas que no ejecutan como esa parte, ¿no? Ética y profesional, en el cual se brincan esa línea delgada y entonces es cuando, te digo, los abrazan a los pacientes, lloran con ellos, ¿no? O sea, si se pone a llorar, no, lo abrazan y lloran también. Bueno, ya me queda claro que no se debe de pasar esa línea, pero No. ni aún en la corriente humanista que... No, lo que pasa es de que, mira, todas las corrientes, todas las prácticas psicológicas tienen el mismo objetivo. Okay. ¿Dónde radica justamente esta línea invisible súper mega delgadita? Cuando confundimos amnesia con magnesia, ¿qué quiere decir? Una cosa es ser empático y otra cosa es involucrarte. Claro. O sea, ya cuando llegas y te involucras, en ese momento ya perdiste totalmente la ética, ya no es una consulta, ya ni siquiera es una orientación. De ahí justamente que nosotros no atendemos familiares, amigos, ni gente así como que de... Allegada o que esté dentro de los Dentro de mi círculo personal, no puedo atenderla por ética. ¿Por qué? Porque en algún momento no puedes ser juez y parte. Claro. Y vas a romper esa línea. Desde el momento en el cual tú aceptaste. Sí, ay, mira, es la hermana de mi novio.
Ay, la voy a atender porque pobrecita hija, acaba de pasar por el peor divorcio de su vida. Ay, híjole, en la torre. En ese momento ya cometiste tu primera falta ética. Es tu cuñada, ¿por qué? Pues porque es la novia, la hermana de tu novio, tu pareja, tu esposo. 2, vas a tomar partido por ella. Ya no estás siendo neutral, ya no vas a poder pensar ni ver ni ejercer con objetividad profesional y con todo lo que implica. Además, lo marca muy claro el código ético. El código ético del psicólogo nos lo marca. Cuando llegan y nos preguntan, bueno, es que pues tuve una mala praxis y resulta que mi paciente se suicidó, pero pues para que se hagan bolas en el MP, no, mijito, también tienes responsabilidad. Sí, claro. Y esa es la parte que a veces no logramos comprender. No es tanto de una corriente, qué tan buena es una corriente o qué tan mala es una corriente, no, es cómo la vas a ejercer tú. Y ese conocimiento, ¿qué es lo que vas a hacer con él? Por ejemplo, nosotros no podemos revelar nada de nuestros pacientes. ¿No? Secreto profesional. Sí, por ejemplo, si nuestro paciente cometió homicidio, pues hasta que yo tenga la orden judicial. La única manera en la cual se rompe el secreto profesional es por medio de una orden judicial o que el paciente autorice que se use su caso. Y aún así, cuando el paciente autoriza, firma la carta la autorización, nosotros no revelamos los nombres. Los nombres siempre están bajo resguardo, o sea, jamás. Todo eso de la confidencialidad y datos reservados, ¿no? Eso es en la parte legal, pero en la parte psicológica es ética. Y lo marca y nos lo establece el código ético. Pues es algo sumamente interesante. Sí, porque por ejemplo, o sea, si nuestro paciente, ¿no?, tiene como unas cuestiones como de peligro, pues ahí también tenemos que... Se rompe el secreto profesional. Se rompe... ¿De peligro hacia él o hacia ustedes? De ambas partes. Ambas partes. Claro. Se pueda atentar contra su vida o contra los demás, entonces sí tenemos que hablar con su red de apoyo para obviamente que estén prevenidos por cualquier situación. Aparte de que se tiene que hacer previo, para que se den esos casos también es porque ya también se tuvo una canalización. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar de una manera multidisciplinaria. Si yo veo que mi paciente ya trae estas connotaciones suicidas, pues obviamente me queda claro que también va a tener o se requiere del apoyo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya tenemos que meter fármacos. Claro. O bien tengo un paciente, sobre todo con adicciones, pues tenemos que trabajar con médicos, con psiquiatras, con neurólogos, o bien en su caso, ¿no? Regresando un poquito con el tema de las etiquetas. En las escuelas las maestras son especialistas en poner etiquetas. Es que el niño en su momento es que tiene déficit de atención. Dios mío, yo vi en el consultorio déficit de atención y resulta que no era déficit de atención, obviamente era falta de límites. Y ahora resulta que, ¿qué crees? Ya subieron de tono y lo peor del caso es que no saben el impacto que tiene. Cuando tú diagnosticas a una persona con TDAH, ¿qué crees? Ni siquiera nosotros hacemos la primera detección. Quien porque aparte es medicado esa enfermedad, es un neurólogo o un psiquiatra. Porque nosotros no podemos. Sí. Ahorita la nueva que está de moda es el Asperger. También. Ahorita ya es un grado de autismo, o sea, es lo que no se han entendido. Hasta dónde podemos impactar y dañar a una persona con un mal diagnóstico, una etiqueta de la cual le podemos literalmente descomponer toda una vida. Sí, claro. Y también tenemos que descartar siempre la parte orgánica. Sí. O sea, lo primero es estudios médicos, y si no es nada orgánico, entonces sí es totalmente emocional. Pero también si es algo orgánico, sí puede detonar que sea algo emocional. Claro, y esto puede partir, digamos, de un punto por parte del desconocimiento familiar, de los padres, inclusive personal ya de una etapa adulta. Mira, hay una frase que me gusta mucho, por cierto es de derecho: el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad.
Efectivamente, yo podré tener y a lo mejor ahorita con el acceso a toda la información que hay por medio del internet, yo me puedo autodiagnosticar y puedo decir, es que yo soy depresiva. ¿Y por qué eres depresiva? ¿Quién te diagnosticó? No, es que yo digo que soy depresiva. ¿Por qué? Es que pues nada más quiero estar durmiendo y comiendo helado. ¿Y por qué es? Es que me dejó mi novio y se enoja y todo. Y yo dije, ay Dios mío, de entrada, pues traes un estado de ánimo bajo, pero no es una depresión. En una depresión no tienen una idea el demonio con el cual tienen que estar luchando internamente. Sí. Es en donde literalmente no puedo ni siquiera abrir los ojos por mi propia voluntad. Hay veces que no nos damos cuenta y vuelta a lo mismo, de todo lo que es la salud mental y los grados que hay. Sí, No, es como la bipolaridad. Sí, claro. Es otra etiqueta que socialmente se utiliza mucho de, y las maestras en clase, es Sobre todo que con adolescentes. es que es bien bipolar. Y les dice, a ver, ¿qué es bipolaridad? Pues es que cambia de humor. No, estoy Y eso solita. no es bipolaridad. La bipolaridad se maneja en dos estados: la euforia y la tristeza, la depresión. Y son extremos. O sea, cuando la persona está en la parte eufórica, la persona no tiene miedo de nada. Es una adrenalina al mil. Adrenalinómano. Que totalmente. hace cosas extremas. Y de repente ya pasa así de no se levanta de la cama. Pero ni al baño. Literal. ¿Dónde le quedaron esas No, o sea, energías? puede venir de la euforia de una fiesta, de estar una semana en la euforia completa, y llega a su casa y así como venía vestida de la fiesta, de esa parte eufórica, se mete en la cama y se puede quedar una semana ahí, en la cama metida, sin comer, sin hacer nada, estar ahí. Entonces, no es bipolaridad a persona que se enoja, Sí, Cambia de humor, cambia de con, o sea, con no. adolescentes. Sí, Pero no. entonces esto es derivado de que nosotros como personas, como seres humanos ordinarios que desconocemos todos los temas de la psicología, especulamos y creemos saber lo que tenemos, Es ¿no? como Y ponemos esa etiqueta. Sí, es como por ejemplo la ansiedad. Así de terrible como es la depresión, es la ansiedad. Yo tengo muchos pacientes de ansiedad, muchos, la mayoría son de ansiedad los que tengo. Y realmente es terrible cuando la persona entra en una crisis de ansiedad. Es un mundo terrible para la persona porque la persona siente que en ese momento se va a morir. Claro. Se va a morir. Mira, ¿No? Los ataques de ansiedad son muy fuertes. La persona tiembla, incluso la ansiedad tiene 150 síntomas y pueden variar en un ataque de ansiedad. Y puede estar que esté la persona bien durante un mes y de repente hay un evento detona. y me detona. Y a veces mis pacientes de ansiedad me dicen, es que me dio un ataque, pero no sé por qué. Y le digo, a ver, nárrame qué hiciste en la semana. Y cuando empiezan a decirte qué hizo en la semana, hay algo que detona esa ansiedad. Claro. Siempre. Y la persona se la pasa mal con un ataque de ansiedad. He tenido pacientes una paciente que sí le costó muchísimo trabajo porque incluso ya no salía de su casa, ya no quería manejar, sentía su carro inseguro porque los ataques le dieron, ¿no? Le dieron en el auto, en el periférico, en el cual la persona sentía que estaba muriendo y quería salir corriendo en medio del periférico y no saber nada, ¿no? Entonces sí fue un proceso en el cual fue poco a poco de ¿no? Tu carro es seguro, no va a pasar nada, estas son las técnicas, tienes que salir, ¿no? Entonces el de, por ejemplo, hacer cola le causaba ansiedad, el subir escaleras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué se podría recomendar a ustedes como especialistas en salud mental o como psicólogas? ¿Qué le podrían recomendar a la ciudadanía en general que haga, que piense, que diga para poder tener este cambio de mente, de pensamiento, de hábitos, de conducta, de estilo de vida, vaya, de todo? Pues primero, no tenerle miedo a un psicólogo y quitarse esos paradigmas del psicólogo. Y aceptar y pedir ayuda, es decir, necesito ayuda, necesito hablar con un experto. Sobre todo, porque también hay otra cuestión. Si obligas a una persona a acudir a terapia,
que pasa mucho con los niños o adolescentes, no funciona. E incluso la primera sesión, cuando lo llevan y lo obligan, uno tiene que decirle al final de la sesión, ok, ahora que ya terminamos esta sesión, ¿no?, que viniste obligado, necesito que tú me digas si quieres continuar o no quieres continuar. Porque debe de ser voluntario, si no, no funciona el proceso. Sí, claro. Porque el mismo paciente sabotea esta situación. Sí, efectivamente, tiene que ser por convicción, no por obligación ni por imposición, son cosas bien diferentes. Sí. Pero creo que antes de aceptar, de voy a buscar ayuda, primer punto es, así como con los médicos, es no, por favor, así suplicado, no se estén autodiagnosticando. O sea, no se etiqueten solitos antes de tiempo. Lo primero es no autodiagnosticarse. Y la segunda, lo que ven en las películas dista mucho de la realidad. Sí, bastante. O sea, no es un rollo hollywoodense, porque de verdad esa es la gran lucha ahorita, a lo mejor actual ya no es tanto como antes era es para los locos, ahorita es con todos estos clichés que tenemos de películas sociales inclusive, quitar de lado, y obviamente soy un ser humano común y corriente que necesita ayuda y que tiene y que siente esto, y que vive esto. Y para esto yo necesito, ahora sí, buscar la ayuda con el profesional. Claro, es importante que surja la iniciativa, ¿no?, de querer mejorar, de querer salir avante de cualquier situación que tengamos. Es como el que sus papás llevan al anexo a cierta persona y cierta persona, en lugar de quedarse ahí, como no fue decisión propia, como no quiere cambiar, hasta lo toma como un trofeo, ¿no? Miren, amigos, me escapé del anexo, ¿no? Y sigue peor que antes de cuando lo hayan llevado al anexo, ¿no? Indudablemente debe de ser decisión propia, ¿no? Claro, ahora también se preguntan, ¿no?, esa parte de ¿y por qué fracasan las relaciones, no? ¿Por qué termino, ¿no?, con mis parejas constantemente? También eso, las respuestas también las encuentran cuando acuden a terapia. Claro. Esa parte de repetición de patrones que, Sí, claro. que Si generamos no constantemente, ¿no? Pero hay algo, ¿no?, que detona, es el seguir esos patrones, claro, que hay que averiguar el por qué. Bueno, en una plática con unos buenos amigos estaban ejemplificando esto que acaban de mencionar con el símbolo del infinito. Vas bien. ¿Y qué más vas a saber? Y de repente, en un lado está lo negativo y estás dando vueltas, pero cuando de repente logras pasar a la etapa positiva, no sabemos cómo quedarnos ahí, no sabemos cómo reaccionar ahí, nos da miedo y regresamos nuevamente al círculo vicioso donde está, y es un cuento de no acabar, como el tipo Yin y Yang, lo bueno y lo malo dentro de uno mismo. Esto es como la zona de confort, la señora maltratada, o sea, le pegan, y sigue ahí, porque no conoce otra cosa. Sí. Porque normalizan esa parte. La normalizan, pero porque les enseñan. Te enseñan tabúes, pero es, pues vale más viejo conocido que nuevo por conocer. Mi rancho lo consumo de diferente manera. Pero es justamente y nadie les enseña que hay otra vertiente. Claro. Y que es diferente esa vertiente. Es como, por ejemplo, siempre les doy el ejemplo de si un niño, ¿no?, sus padres lo maltrataron, claro, vivió violencia, y pues el niño va a decir, pues esto es normal. O sea, para el niño, eso es normal. Claro. Porque ese fue su ámbito en el cual creció. Y nadie le dijo, oye, eso no está bien, o sea, la violencia no es buena. O sea, más violencia. Exacto. Entonces, él crece así, porque dice, pues este es mi mundo. Y transmite ese patrón a la generación. Claro, de generación a generación. Y por eso es bueno identificar todas esas cuestiones en la terapia. Cuando por alguna situación de época, quizá los hijos de ciertas personas que vivieron bajo estas costumbres, porque al final de cuentas surge de una costumbre, ¿no?, social, se van a la ciudad o se van a otro lugar donde no pasa esto,
y de repente la mamá, oye, pero es que eso no está bien, ¿no? Porque no es algo normal, pero están basándose a su normalidad según la costumbre de donde están y no aplica en todos lados. Mira, tiene mucho que ver con la parte psicosocial, efectivamente, de los roles que a veces nosotros jugamos y nos imponen dentro de una misma sociedad. Si nos vamos, por ejemplo, en el sureste, en zonas indígenas todavía se practica, por ejemplo, la poligamia, está bien visto, casarse entre menores. Sí, claro. Si yo me voy a la parte del norte, pues hay machismo y allá es totalmente intolerante a lo mejor el hecho de ver que una mujer casi salga y trabaja, aunque de repente se rebelan y son polos muy opuestos, ¿no? O bien, si nos metemos en una urbe, es poco concebible ya, por ejemplo, que una mujer se dedique 100% al hogar. Las familias todas salen a trabajar para poder traer sustento a casa y poder tener un mejor nivel, ¿no? Tiempo cambia. Efectivamente, tiene mucho que ver también con esta parte sociocultural, en donde no podemos tampoco dejarla de lado, pero sí encontrar la manera en la cual tu salud mental se adecue y pueda tener impactos a nivel social. Estos impactos a nivel social me van a generar mejoras. Es como decir, ¿para qué tirar la basura en el bote de basura? Si ve todo el mundo pasa y la tira, sí, pero la tuya es una basura menos. Sí. La diferencia. Es la diferencia. Y si alguien ve que tú lo sigues haciendo, ¿qué va a seguir después? Ya son dos, entonces ya son dos basuras menos. Sí, claro. Definitivamente es aportar un granito desde nuestra trinchera para mejorar la sociedad, para mejorar el mundo. Hay algo que yo le cuento muchas veces a la gente y me ven así como que, ¿qué onda con este loco, no? Yo todavía tengo fe en la humanidad, en que se puede cambiar. Y esto va a raíz de que las escucho y me pongo a pensar, ¿el hombre es malo por naturaleza o se hace malo? O dependiendo de las circunstancias en las que crezca o se desenvuelva. Es como se hace, mira, todos tenemos esa parte de bondad, esa parte de maldad. Tenemos que tener equilibrado. ¿Cómo sabes que eres totalmente bueno? Porque ya conociste tu lado malo. Sí. Todos tenemos. ¿Y de qué depende? De que yo decida. A fin de cuentas hay algo que se llama libre albedrío. Sí. Y yo voy a decidir, así desde mí. Yo decido si sí o si no. Ya me dijeron que no brinque arriba de la cama porque me voy a caer y me voy a romper un brazo. Pero yo decidí, porque está divertido, seguir brincando. Acto seguido, me caigo, me rompo el brazo, ya no puedo jugar y aparte de todo me llevo una regañada. Ya asumes las consecuencias. Siempre les digo esa parte de siempre aprendemos más, ¿no?, de las experiencias malas, que es lo que nos da el aprendizaje. Mucho y no siempre. Y tienes que aprender a ver esa parte, porque es decir, no, es que todo es catastrófico, todo es malo, todo es negativo. No. Aprendiste de eso, a que no debes de cometer ese mismo error, o no debes de ejecutar eso. Sí, claro, hay una teoría de una corriente filosófica donde un carruaje es jalado por un caballo negro y un caballo blanco. El cochero es la conciencia, y la conciencia te va dictando de qué lado te vas inclinando. Si por el lado derecho, es decir, que vaya el caballo blanco, del lado izquierdo que vaya el caballo negro, pues a la inversa. Y pues es muy interesante todo este tipo de cuestiones, y me lleva a preguntarles, a decirles qué consejo le darían a un estudiante de psicología y a un recién egresado de la carrera, a qué se va a enfrentar, cómo poder superar ciertas cuestiones o ciertas situaciones que solamente ustedes como psicólogos saben que van a enfrentar. A tomar como responsabilidad tu carrera, para empezar. Que no es el consejo del VIPS, no es la plática de VIPS, hay otro, de restaurantes, y algo que nos hemos tocado, ¿no?, la maestra y yo como maestras, es que si no debes de juzgar y criticar al otro, como estudiante de psicología no lo hagas. No juzgues ni critiques a tus compañeros para empezar, o a tus maestros. Que arroje la piedra a aquel que esté libre de pecado, diría por ahí, efectivamente. O sea, que no
piensa en eso, porque parece que los estudiantes de psicología cada vez van así de Yo soy el nuevo Freud. ajá, Pero es una corriente, no nada más quizá, no una corriente, es una situación social que no nada más va con los estudiantes de psicología. Es decir, hay tanto libertinaje, hay tanta libertad, hay tanto Falta de límites. falta de límites, hay tanta o todo lo información. quieren tan fácil, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, somos de la misma generación, la maestra y yo, y nosotras nos teníamos que ir a otras escuelas a buscar información, todo lo basábamos en libros, a leer, ¿no? A leer, arrastrar el lápiz. Sí, pero a irte a otro. Yo recuerdo que, o sea, yo iba a una escuela particular y me iba hasta CEU a la biblioteca, a leer libros, a sacar libros, a sacar copias, y a veces ni siquiera comía, ¿no? Ya llegaba a mi casa hasta cenar, ¿no? Cenar, comer, y aparte, otra vez, ¿no? Toda la noche o parte de la noche estudiábamos y todo esto, y los estudiantes hoy ¿dejas tarea? Ah, ¿por qué? No, ya es mala, no, espérame. ¿no? No, pero por favor, con un libro, o sea, en un libro que me dé, donde venga todo, ¿no? Pues no existe libro Yo de creo que la parte de la investigación. Mira, deja tú de la investigación, es que es mucha lectura. Yo recuerdo que literal había un maestro, al cual le agradezco impresionantemente, que nos hacía leer a veces un libro por semana. Y eran semanas que no dormía. Es que inclusive los datos estadísticos nos dicen que para la licenciatura o a nivel licenciatura tienes que leer extra de lecturas normales o convencionales como novelas, etcétera, libros de tu especialidad, una cierta cantidad, y ni eso, pero bueno, creo que es a lo mejor es el reflejo o el resultado de una mala asistencia psicológica por parte de todo lo que viene arrastrando la persona. Quizá. También las redes sociales han influido demasiado, o sea, El pensamiento mágico de Facebook. es lo que les digo, el internet es una herramienta que debemos de utilizar adecuadamente. Y es que si tú abres el celular de muchos jóvenes, de muchas personas que encuentras, la banda popular de X lugar, la página de chismes, exactamente. Es que son los algoritmos que nosotros vamos arrojando. Exactamente, y por qué no, si yo traigo una mala racha económicamente, a ver qué soluciones económicas, asesoría económica, fiscal, financiera, etcétera, y puede ser lo mismo con la psicología. Cuando yo estudiaba psicología, había una maestra, la doctora Raquel Tabonito, por cierto, ella pertenece al círculo psicoanalítico. Ella nos mencionaba que tristemente estaba por entrar, o sea, se vislumbraba la época del Kleenex desechable. Después otra profesora, y efectivamente, no me siento y lo quiero, y resulta que ya cuando veas, estás llena en un cuarto de puro Kleenex desechable. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Las generaciones de ahorita no le puedes decir mi vida porque ya te demandaron. Sí. Ya están llorando. No, pero ya tienes encima, bueno, a mí me ha tocado que me han llegado hasta el esposo a reclamar que porque su esposa santa, pulcra, que no le hizo la cena un viernes por hacer mi tarea, sacó un 7. Y yo, pues señor, porque sacó 7. O sea, un número no te va a decir cuánto sabes, cuánto no sabes, ni qué es, pero quieren el 10, pues adelante, ten el 10. Pero allá afuera, ¿qué es lo que es una lucha constante que yo tengo también con estudiantes. Les digo, el número no les va a servir de nada afuera, porque ni tampoco los apuntes, sino es cómo lo aplicas. Porque no vas a decirle al paciente de, a ver, permítame, déjame sacar mis apuntes. O permítame, déjame preguntar a San Google, ¿no? ¿Qué diagnóstico le voy a dar? Claro, está dogmatizada la educación hoy día. Sí, no, voy a usar un término, podría ser fuerte, pero hemos prostituido tanto ya esta parte y denigrando tanto el hecho de conocer, que yo les digo, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando tengamos una pandemia? ¿En dónde van a estar los buenos médicos que nos van a sacar con vacunas para sacar la sintomatología y evitar tanta muerte? Si lo que tenemos ahorita es el que haga el mejor TikTok. No es que, ¿qué quieres ser? Ah, pues es que yo quiero ser youtuber, quiero ser influencer. Padrísimo, mi amor, pero ¿qué estás haciendo? Claro. O sea, ¿de dónde va? ¿Qué va a pasar el día de mañana que se te acabe esa chispa?
las mismas redes sociales, la misma tecnología nos está obligando a ir cada vez más y más y más y más y más y más y más rápido. ¿Qué quiere decir? Que entonces también prepárate. Pero así como va de rápido, tienes que leer, Claro. te tienes que preparar. O sea, ya no vayas si quieres tú. A nosotros nos tocaba irnos en camión. Baja tu PDF, baja el libro. Por lo Léelo, menos. por lo menos. Por lo menos. Por favor, hay no unas entrar al páginas. rincón del vago, no Exacto, entrar ahí. y esas no, esas. Sí, ni como que no celular. saben hacer como tampoco ni siquiera una búsqueda en internet muchas veces. Los La pereza, la estudiantes. falta de interés. No, la cosa rápida, desechable. Es Rápido que, y en el es momento. que es cierto, y hace rato que mencionaban sobre las relaciones de pareja, recae en eso también, bueno, como un ejemplo más, ¿no? Cero tolerancia. Ya no tengo un problema con mi pareja y de volada, ya no quiero el divorcio y pum, ¿no? Se me descompuso mi televisión, ya no tiene arreglo, La tiro. y ni siquiera lo intento arreglarla, la tiro desde un principio. ¿Cuánto duran? Exactamente, ¿Cuánto duran? O sea, desechables, son desechables. volvemos desechables. Antes los otros duraban horrible, o sea, Sí. casi los aventabas, construían casas y seguían funcionando. Sí. Pero también, por ejemplo, los estudiantes hoy en día están más metidos en la fiesta todavía, Ah, sí. el alcohol, la fiesta, ¿no? Y creo que eso no lo vivimos, yo creo que yo no lo viví tanto eso de fiestas en la universidad, creo que me la pasé más, ahora sí que entre libros, estudiando ahí Las constantemente. fiestas eran en fin de semestre. Sí. No del diario, Sí, ¿no? Que nos y- encontramos ahora martes y que porque es martes y miércoles, Ah, que porque porque es es miércoles. Sí, claro. Y yo creo también otra cuestión a los estudiantes de psicología que entren a sus clases, porque a veces también es tan fácil decir, es que el maestro no sirve, Es que no es que el maestro no enseña. enseña. Yo voy a hacer sus Claro, planeaciones. y ahora Es- ellos, y ahora y los tú entras, estudiantes ajá, están más preparados que el ¿Y tú profesor. entras a clases? ¿Tú llegas puntual a tu clase? Porque desde ahí. Exacto, ¿bajo qué criterio estás creando un concepto o poniendo esa etiqueta? Sí, porque dices, a ver, les digo, en una empresa, si trabajan en recursos humanos, de una empresa no va a decirle, ay, jefe, hoy tengo flojera. Ay, Ay, hoy jefe, hoy no quiero trabajar. Ay, es que me jefe, dolió la cabeza. sí, es el cumpleaños de mi amiga y hoy voy a faltar. Es que tardo mucho en comer. Deme 2 horas. Pues claro que Y no. les digo, no, Bueno, sí, sin problema, pero es tu último día, ¿no? O sí, sin problema, hazlo, pero te descuento el día, te descuento la hora. pero no, como que no ven esa visión. Y, por ejemplo, los egresados, ese es el mundo que se enfrentan por no hacerlo desde la licenciatura. Claro, Son los hábitos. Son los hábitos. es la depresión posgraduado, ¿no? Y luego dicen, es que no encuentro Más en trabajo. realidad, Pues, es de ahí literalmente, otra amiga que me dice, no te preocupes, afuera la vida se los reclamará. Y sí, después llegan claro, me enseña por favor a interpretar X prueba. ¿Me puede proporcionar X cosa? La materia se está dando tal día en tal hora, puedes entrar como oyente. ¿Qué grosería es? No, no es grosería. Te la di, Te no la la di, aprovechaste. no la aprovechaste. claro. Te estoy dando la segunda oportunidad. Entra como oyente. Quédate. No te lo voy a resolver porque ya estás allá afuera. A los estudiantes cuando todavía están ahí les digo, aprovechen, aquí es donde se tienen que equivocar, porque allá afuera ya no se van a Sí, equivocar. al final de cuentas no. Aquí sí, allá no. Puede que te juzguen, puede que te critiquen, pero no pasa de eso. Allá afuera te despiden, haces un mal diagnóstico y Perdón, es una vida, vuelve a Exacto. lo mismo. O sea, es que Exacto. no se tiene todavía esta idea de La importancia Tienes que una vida. tienes. Pues a veces dicen, es que los psicólogos son muy narcisistas o egocentristas, ¿no? son más realistas, sería la... mira, se ve con perspectivas diferentes. Diferentes, ¿no? Y un ejemplo, estamos en la misma habitación y tú ves una cosa y nosotros vemos otra. Inclusive, de ahí, aquí, vemos cosas el bien lenguaje diferentes. corporal, no sé, el que te estés cruzado de brazos, le estás poniendo Mira, una barrera entre... La etcétera, interpretación ¿no? es solo eso, interpretación. Lo que tú puedes ver, me vas a poder describir ciertas cosas, yo te voy a poder describir ciertas cosas, la maestra te va a poder describir ciertas cosas. ¿Y qué crees? Los tres tenemos razón, Claro, porque estamos dentro de lo mismo. sí. Pero lo importante es con qué perspectiva
lo quiere hacer. Y cómo lo fundamentas. Claro. No que lo fundamentes así nada más de X, ¿no? Que no tengas ni los fundamentos o las herramientas. Sí, o bien me tocó ya una alumna, de verdad, y se molestó, por cierto, indignadísima. Me sustentó un fragmento de una clase con un episodio de esta serie de Grey. Es en serio. Pero es que yo lo vi en Grey y decía que ahí el derecho del paciente. Yo dije, Dios mío. Dije, es en serio. Hasta ahí nos damos cuenta que para él es más fácil lo que yo veo en una serie y generarme esta fantasía que dista mucho de la realidad en lugar de sustentármelo. Claro. Y de verdad se molestó bastante, ¿eh? O sea, indignadísima. Me levantó a queja, por cierto. Es allá donde volvemos a las historias que mencionaba hace rato, ¿no? Han de tener demasiadas historias. Sí, tanto de pacientes como de estudiantes y colegas terribles. O sea, por ejemplo, también, ¿no? Una cuestión de psicometría, ¿no? Con colegas de... hay una prueba, ¿no? Que no domino, la verdad es que yo no domino, con la maestra y muchos colegas no dominan, que es el Rorschach, ¿no? Que es una de las pruebas que es literal, o sea, tienes que estar en para aprender esa prueba como años, o sea, diplomado, casi, o sea, años para poder, ¿no? Interpretarla. Y una maestra llegó con hojas y pintura, ¿no? Dijo, hagan sus manchas, las vamos a interpretar. Y yo, o sea, hizo su propia prueba de Rorschach y les dijo cómo hacerlo y su yo propio así manual. ¿cómo? O que una colega diga, si dibujas a un hombre, ¿no? En un Macover HTP con los brazos cruzados es porque no sabe hacer qué hacer. Y yo, sí, es en serio. Y yo así de, ¿cómo? ¿No? Creo que me vieron ahí, ¿no? Por eso. Y yo así de, ¿cómo? Y entonces, cuando ejecutamos, ¿no? Las maestras que llevamos a cabo las cosas como corresponden, a veces no sabemos todo, o sea, yo no domino todo. Tengo que leer a veces, ¿no? O sea, hay materias que, no saber todo, ¿no? Pero también no puedes mentirle a los estudiantes, o sea, es decirle, ¿sabes qué? No lo sé. Te lo investigo y después lo vamos conociendo poco a poco, pero el que le mientas o que digas cosas incongruentes o fuera de, o sea, haces más daño a ese estudiante y porque va a ir afuera y lo va a ejecutar y lo va a interpretar y lo va a... en el momento mira, me tocó hace ya un par de añitos. Yo creo que te vas a acordar de esta anécdota, maestra. Una maestra que estaba dando una materia de terapia de pareja y otras dinámicas, y decía que si querían tener una niña, tenían que ejercer cierta posición. Y que si ejercían cierta posición, el niño o niña podría nacer con síndrome de Down. Y si ejercía, y yo cuando escuché eso dije, no, Dios mío. Entonces, de lo psicológico se fue hasta un trastorno del Kama Sutra, las cuestiones del Kundalini. Más para allá, o sea, pero aparte de todo, ni siquiera con el conocimiento que es. Sí. O sea, yo creo que es de las maestras que pensaba que si se agarraba de la mano iba a quedar embarazada. Hasta ese grado. Que todavía lo hay. Hay personas que creen eso. Sí, es verdad, o sea, es verdad. Actualmente todo el mundo diría, ay, no con toda esta información. No, claro que sí. Piensan que no voy a quedar embarazada porque es la primera vez y nada más fue la puntita clásica de los adolescentes. Pues, mijito, ¿con qué quieres que se comunica? Pues con tu semen, hay espermatozoides y pues, ¿qué crees? Uno de ellos salió bien ganón y ¿qué crees? Pues embarazaste a la novia. Claro. Pero, o sea, yo siempre estoy peleando y las dos peleamos constantemente con nuestros estudiantes de que realmente sean responsables y que se comprometan y que trabajen y que dejen a un lado ciertas cuestiones y que realmente se hagan esa parte, ¿no? Esas cuestiones y que se olviden de cosas banales. Claro, el conocimiento al final de cuentas es poder. Ese poder, cómo lo utilizamos nosotros para poder tener éxito en nuestra vida.
para poder ayudar a nuestra familia a que tenga éxito en sus vidas, para poder ayudar a nuestros amigos y en este caso a quien se nos atraviese, ¿no? Dicen que el ayudar a la gente a ratos se te retribuye en forma de bendición y pues muchas veces tú te potencializas y logras éxito de muchas maneras, porque el éxito no es algo en concreto, es infinito. Entonces es un tema demasiado interesante y me gustaría que cerráramos esta charla muy amena con un comentario ya muy personal sobre todo en general. De que recordemos que todo es parte del todo y el todo es mente. Principios filosóficos también, ¿no? A mí me encanta todo ese tema. Entonces, pues vaya, eso es lo que me gustaría que como termináramos, no sin antes agradecerles pues el tiempo, el espacio, la oportunidad, generar este tipo de eventos, este tipo de pláticas, de charlas muy amenas con profesionistas tan entregadas a la materia, a lo que hacen, que lo aman y que comparten, que nos transmiten ese amor a los que las conocemos, pero no nada más que quede ahí, sino también poder transmitirlo a la gente que nos va a ver, que nos está viendo y vaya, volvemos a lo mismo, ¿no? Mejorar. Si no mejoramos, si no tratamos de ser mejor de lo que fuimos ayer, entonces pues para qué estamos aquí, ¿no? Y pues vaya, les agradezco infinitamente. Ojalá no sea la primera ni la última vez que surge esta sinergia y el tema da para más, ¿no? Podemos hacerlo para muchas cuestiones y abordando varios temas y puntos de vista. Gracias. No, gracias a ti, ¿no? Por la invitación a esta plática y que conozcan un poco más de lo que es la psicología realmente, ¿no? Y que se rompan esos paradigmas sociales hacia el psicólogo y que se atrevan a ir al psicólogo, que les va a ayudar mucho a mantener un equilibrio en todos los aspectos psicosociales, en su familia, en el trabajo, con los amigos, la pareja, y también esa parte de reconciliarse con su pasado muchas veces. Sí. Porque si no se reconcilian con el pasado, claro, pues la infancia indudablemente no hay un nos buen toca. presente para empezar, no hay un buen presente Y un futuro y ni no hay un buen futuro, ¿no? Sí. Entonces hay que aprender a reconciliarnos con nuestro pasado y ver el origen y no autodiagnosticarse, definitivo, y también que acepten, ¿no? Que necesitan ayuda también. Una vez escuché un comentario sobre que la importancia de la psicología entre muchos aspectos, ¿no? Y decían a modo general que el psicólogo te ayuda a reencontrarte contigo mismo, como un alcohólico busca muchas soluciones, va a terapias o hace muchas cosas y al final de cuentas termina encontrando la solución dentro de sí mismo. Entonces ahí quiero pensar o entiendo que el psicólogo te va a acompañar a que tú te encuentres contigo mismo, ¿no? Y que tú mejores y que tú salgas adelante de lo que te está agobiando en ese momento. Sí, efectivamente. Bueno, de manera de cierre, muchísimas gracias. No solamente por abrirlo públicamente, sino para dar una perspectiva totalmente diferente de lo que se da a nivel cliché, a nivel estigma, a nivel etiqueta de lo que es el psicólogo y su práctica. Claro. En este caso fue un poco más enfocado efectivamente en la práctica clínica, que es en donde pues realiza más, pero no hay que dejar de ver, así como hay diferentes tipos de corriente, también su práctica en otras ramas totalmente diferentes. Y algo bien importante, sí, efectivamente, reiterando el no etiquetarnos, no autodiagnosticarnos, sí el pedir ayuda, pero el ir al psicólogo no es esa esfera mágica, como lo dije en un inicio. No es vas a encontrar por arte de magia toda la solución y toda tu vida se va. No, es un trabajo constante, es un trabajo de día a día, y que va a haber momentos en los cuales vas a volver a recurrir. Claro, ¿por qué? Porque así somos en la salud mental. Desgraciadamente es lo último que atendemos.
inclusive nuestro sistema de salud a nivel, nacional, ni siquiera nos contempla como tal. Son muy pocos. Si no se dan abasto con la consulta general de especialidad, pues imagínate un psicólogo, un dentista, otro de los que casi no va, por ejemplo. Claro. Ya vamos al dentista, ¿cuántas veces se supone que tenemos que ir? Mínimo 2-3 veces al año, ¿no? Sí. Entre tu limpieza y todo eso. No, ya vamos cuando ya ni siquiera es caries, o sea, ya cuando me tienen que quitar y ponerme el puente y todo, ¿por qué? Está muy, muy agravado. Efectivamente, cuando pudimos haber prevenido. Claro, la cultura de la prevención no la tenemos. Sí, lo Y espera. en muchas cosas no la tenemos. Entonces, pues tenemos que estar batallando día a día con esto y pues bueno, tenemos un resultado que todos podemos ver allá afuera, en las calles, en el tránsito, en la acera, en el trabajo, en la familia, en el hogar, y a veces hasta dormimos con este tipo de cuestiones, ¿no? Por no prevenir. Y lo lamentamos después. Pues bueno, fue una charla muy reconfortante, muy gratificante, muy elocuente, y les agradezco nuevamente. ¿Dónde las podemos localizar? En redes sociales, si me permiten, las voy a etiquetar en las publicaciones para que la gente las conozca. Y pues bueno, un comentario de despedida ya para finalizar. Algunos saludos. No, pues muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación, ¿no? Y esperemos que no sea la última. No Que sea, sea el inicio definitivamente. De muchas más. Así será. Bueno, pues les agradezco por haber visto todo este conversatorio. Sigan las páginas de SICAFI y ahí vamos a empezar a compartir un poco más de información de calidad. Gracias. Hasta luego.